Buenas noches, hermanos. Aquí estamos en el servicio regular del Ministerio Internacional Encuentro con Dios y vamos a hablar el día de hoy. Permítame hacer una oración, primeramente. Padre amado, te doy gracias en esta noche, Señor, porque estamos, tu pueblo reunido, Señor, para, como todas las semanas, recibir esa palabra poderosa que tú tienes para nosotros en este día tan especial, Señor. Aquí estamos, Señor, guardando las normas sociales, Señor, con la familia, Padre, y confiando, Señor, en que tu mano poderosa siempre nos guarda, siempre nos cuida, Señor, y que de aquí en adelante, Padre, lo que podemos decir es gracias, Señor, gracias, 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 Señor. Te adoramos y a todo el servicio, Señor, te entrego mi humanidad, Señor, mis dones, mis talentos, Señor, los pongo a tu disposición, Señor, para que seas tú, Señor, obrando poderosamente en la fe de cada uno de mis hermanos, Señor. Hoy el tema, Señor, es importante, Señor, porque tiene que ver mucho, Señor, con lo que estamos viviendo, Señor. Háblanos a nuestro espíritu, Señor. Háblanos a nuestro intelecto, Señor, que nuestra mente entienda, Señor, cómo tú operas, Señor, cómo tú trabajas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos amados, hoy vamos a hablar acerca de la gran prueba de nuestro padre Abraham. Hemos venido hablando acerca del libro de Génesis. La semana pasada nuestro hermano Luis habló acerca de algunos conflictos que surgieron entre Abimelech y Abraham como consecuencia de una mentirita blanca para cuidarse y al final pues terminó en un grave problema. También hablamos acerca de la destrucción de Sodoma, hablamos acerca de la intercesión de Abraham que obró en favor de Lot y Lot pudo ser rescatado sin que le pasara nada. También en ese pasaje vimos que la desobediencia de la esposa de Lot le costó prácticamente ser convertida en una estatua de sal. Siempre lo que vemos en la Escritura continuamente es asuntos de obediencia y de desobediencia. Por lo tanto, hoy vamos a seguir mirando acerca de estos temas. Entonces, para comenzar, vamos a hablar acerca un poco de lo que estaba hablando Luis la semana pasada, para entrar de lleno en el tema. Abraham decía que Sara era su hermana, y así fue como la presentó, la introdujo, cuando fue a vivir a la ciudad de Gerar. Y con la intención de que no vayan a matarlo, porque supuestamente la esposa de Abraham, Sara, era una mujer muy hermosa y pues la iban a codiciar. Entonces, así fue. Dicho eso, fue de esta manera. Cuando llegaron ahí, el rey Abimelech la mandó a llamar y pues iba a tener una aproximación con ella, pero resulta que una noche, Dios le habla, se aparece en sueños a Abimelech, lo disciplina, le habla claramente, fuertemente, y lo conmina a que hiciera lo correcto, que era no tocar a la esposa de Abraham porque estaba casada, y también que hablara con Abraham para aclarar este aspecto y que permitiera que Abraham orara por él para que él lo desatara. Ahora vamos a seguir viendo qué está pasando aquí. Abraham dice una verdad media, lo que entendemos que una verdad media es una mentira. En el verso 12 se afirma el parentesco, porque verdaderamente sí eran hermanos, no totalmente, pero eran hermanos de padre, con diferente madre. Pero definitivamente había una suspicacia ahí. Esto recuerda que somos escogidos por lo que somos. Y
Elohim le dijo en sueños a Abimelech, y Abimelech tomó la decisión de hablar con Abraham, que era el profeta, y le dijo para que lo exonerara de toda culpabilidad. Al final, Abraham ora por él, lo libera. Hay algo importante que tenemos que mencionar aquí en esta escritura, es que cuando Dios lo conmina a Abimelech, inmediatamente obra juicio y prácticamente las mujeres del pueblo de Abimelech quedaron estériles. O sea, razón de más para que Abimelech fuera y hablara con Abraham, y Abraham orara por él para desatar o romper la maldición. Y así fue. Una vez que Abraham oró por él y prácticamente Abimelech lo liberó, lo guardó, lo cuidó, lo tomó bajo su protección, le dio ganado y cosas y tierra para que él pudiera establecerse con toda su familia. Y pues Abraham lo liberó, y de esta manera liberó las matrices de todas las mujeres del pueblo de Abimelech. Después, en el capítulo 21, vemos que ya se cumple la promesa que Dios le había hecho a Sara. Y dice que el Señor cumplió la promesa que hizo a Sara, exactamente el día, la fecha que Él le dijo. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como la Escritura lo manda, tal como Dios lo había ordenado. Así que Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró a Dios que Sara dijo, Dios me hizo reír. O sea, en otras palabras, ni ella misma lo creía. Pero a esa edad estaba dando luz. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le ha dado a Abraham un hijo en su vejez. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. En otras palabras, vemos que Isaac, el nombre de Isaac, parece que quiere decir Dios me hizo reír. O sea, el sentido del humor de Dios en el matrimonio de Abraham y Sara es impresionante, porque pues para nosotros nos parece una muestra de una fe impresionante, pero Dios cumple lo que promete. Y cuando Él escogió a Abraham para darle esta encomienda, Él lo hizo a toda cabalidad y nunca pensó en el menor detalle de oposición a esto. Y Abraham también lo pensó igual. Abraham le creyó a Dios, siempre. Y por eso es importante que yo te aclare esto, porque al final tenemos que ver cómo obra esta fe de Abraham en creerle a Dios en todos los aspectos. Porque ya le había demostrado Dios. Le demostró primero con la concepción de Ismael en Agar, siendo un hombre ya de edad, y después abriendo el vientre de Sara para que concibiera a Isaac, el hijo de la promesa. O sea, ahora entiendo por qué se ha venido hablando tantas veces de las promesas que Dios le hizo a Abraham acerca del hijo de la promesa, porque es necesario que podamos comprobar cuánto le creía Abraham a Dios. Amén. Pero hay un detalle muy importante que lo vamos a ver después. Bien. En el capítulo 21 del versículo 9, Abraham expulsa a Agar y a Ismael. Dice, pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de la sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Y le dice estas palabras. Él le dice a Sara con autoridad, le dice a Abraham, él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac.
no lo permitiré. ¡Wow! Eso suena poderoso. Pero definitivamente vemos que no es Sara la que está hablando. Bueno, lo dice de su boca, pero más adelante vamos a ver que el espíritu profético de Dios estaba hablando a través de la boca de Sara. Y dice, no lo permitiré. Esto disgustó a mucho a Abraham, claro, porque como hombre y padre de Ismael, pues vio rechazo hacia su hijo. Eso es lo que vemos humanamente. Pero hay que entender que nosotros tenemos una concepción humana, pero también Dios está orando espiritualmente, está orando proféticamente, está orando seriamente. Hay una promesa que se hizo, hay algo que no se puede interrumpir, hay un plan de por medio, hay un propósito. Esto nos lleva a entender, hermanos amados, que el propósito de Dios se va a cumplir, como quiera que sea. O sea, todas las circunstancias que vemos alrededor son producto de lo que está ocurriendo y Dios lo permite. Pero hay un propósito en cada cosa. Por eso usted tiene, mire, en Dios cada uno de nosotros debe enfocarse en mirar el propósito divino. Para eso es la relación personal con Cristo Jesús. Para llegar a establecer el propósito en nuestras vidas. Cuando nosotros encontramos el propósito de Dios en nuestras vidas, entonces nuestra vida se amplía, nuestra visión se amplía y comenzamos a mirar el mundo de una manera distinta. Ya no nos enfocamos tantos en las cosas pequeñas y comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva mucho más grande y profunda. Pero Dios le dijo a Abraham, o sea, Dios le habla. Después que Sara le dice a Abraham ese asunto, Dios le habla a Abraham, lo afirma. Le dice, no te alteres. Por el muchacho y tu sierva. O sea, los protege. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Así que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo. Y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Hasta ahí voy a dejar un momentito, porque quiero hablarles acerca de lo que estaba ocurriendo ahí. El Señor le dice a Abraham, tranquilo, no te alteres, yo estoy en control. Quiero que sepas que lo que Sara está diciendo es que está hablando proféticamente, la promesa se va a dar a través de Isaac. Pero no te preocupes, como padre, no te preocupes por Ismael. Yo también voy a hacer de él una gran nación, pero no el de la promesa. Y entonces Abraham, humildemente, porque si algo veo yo en este hombre precioso que hemos comenzado a mirar, es la gran humildad que tenía Abraham. Y Abraham, sumisamente, calladito, le hace caso al Señor, se levanta temprano, prepara la comida y todo, y despide a Agar con el respectivo hijo Ismael. Y los manda al desierto, donde estaban. Pues las mujeres son bastante sensibles y pues aquí vemos que Agar está sensible por lo que había ocurrido y se beben el agua, también la comida, y entonces ya Agar pensó, aquí voy a morir, así que puso al muchacho en un lado, un arbusto al lejito, a la sombra de un arbusto, y entonces se alejó y se sentó solo a unos 100 metros de distancia, y se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho, ojo, no a ella, al muchacho, pero Dios escuchó llorar al muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo así, Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho. Allí, tendido en el suelo, ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua
y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. O sea, prácticamente Dios rescató a ese muchacho. Pero qué curioso, aunque ella estaba llorando, no fue el llanto de ella lo que conmovió al Señor, porque el llanto de ella era un llanto de madre viendo sufrir a su hijo. Pero el llanto del muchacho era un llanto de aliento de vida. Y como Dios había dicho una promesa que de ese muchacho haría una gran nación, no le iba a dejar morir. Por lo tanto, escuchó el llanto del muchacho y lo rescató, porque el muchacho lloraba porque tenía sed. Entonces, Dios siempre está detrás de todas las cosas, aunque sean pequeñas, aunque no las veamos nosotros, siempre Dios está pendiente. Por eso es importante que nosotros en esta explicación vayamos viendo las implicancias de las promesas para Dios y el cumplimiento de ellas en lo más mínimo. Amén. El juramento entre Abraham y Abimelech. Hermanos, en este caso, en este asunto, se recuerda que hablamos hace un momentito que hubo un impasse entre Abraham y Abimelech por Sara, pero después de esto, Abimelech va a visitar a Abraham. Y dice, sí, en esos días, Abimelech, con Ficol, el comandante de su ejército, fue a visitar a Abraham. Es obvio que Dios está contigo, le dijo, ayudándote en todo lo que haces, dijo Abimelech. Júrame en el nombre de Dios que nunca me engañarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. Yo te he sido leal, ojo, yo te he sido leal, está diciendo Abimelech. Así que ahora jura que tú me serás leal a mí y a esta nación donde vives como extranjero. Abraham respondió, sí, lo juro. Ese juramento, aunque usted dirá, ¿pero qué tiene que ver este asunto? Pues estamos viendo principios de las naciones. En esa época los conflictos territoriales eran fuertes, las carencias eran muy evidentes y los pueblos vivían así, asaltándose, robándose, mucha deslealtad había en esa época. Entonces, una de las cosas que Abimelech está representando aquí es hablando acerca de la lealtad. Abimelech había sido fiel con Abraham, lo había guardado, lo había cuidado, pero ahora esperaba que Abraham respondiera. Por eso que Abraham hace el juramento con él y le dice que sí, efectivamente. Pero le hace un reclamo. Entonces Abraham se quejó con Abimelech por un pozo que los siervos de Abimelech habían quitado por la fuerza a los siervos de Abraham. Y le dice, no sabía nada, respondió Abimelech. No tengo idea de quién es el responsable. Nunca antes te has quejado de este asunto. Entonces Abraham le dio a Abimelech algunas de sus ovejas y cabras y cabezas de ganado. Y los dos hicieron un tratado. Pero Abraham además tomó otras 7 corderas, número 7, corderas y las puso aparte. Abimelech le preguntó, ¿por qué has puesto estas 7 separadas de las demás? Y Abraham respondió, por favor, recibe estas 7 corderas en señal de que aceptas que yo cavé este pozo. O sea, reclamó el pozo que su gente lo había hecho, pero esta vez lo trató, lo incluyó en el tratado con Abimelech y lo selló con las cabras. Eso es lo que estaba haciendo prácticamente Abraham, un hombre de ley. Sí, los dos gobernantes estaban haciendo, el gobernante Abraham estaba gobernando su pueblo, su tierra, la tierra que le habían dado a cuidar, pero también al otro rey estaba cuidando su reino. Por lo tanto, acuerdan a través de esas 7 corderas, hacen ese pacto y dice, por favor recibe estas 7 corderas y esa tierra, cuando acepta Abimelech que la autoría de ese pozo le pertenecía a Abraham, entonces le puso a ese lugar Beerseba, que significa pozo de juramento, porque fue allí donde ambos, Abimelech y Abraham, hicieron el pacto por ese pozo.
Después de haber hecho el pacto en Berseba, Abimelech partió junto a Ficol, el comandante de su ejército, y los dos regresaron a su hogar en la tierra de los filisteos. Luego Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí adoró al Señor y Dios eterno. Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Yo fui a las escrituras y vi qué significa eso de un tamarisco en Berseba. Había un pozo rico en agua, pero fíjense la nobleza y la grandeza de Abraham. Dicen las escrituras que Abraham lo que preparó ahí en ese pozo fue un gran oasis. Lo sembró, le puso arbustos, sombra y todo eso con agua para que llegaran las personas que pasaban por ahí y que se pudieran refrescar y pudieran tener eso. O sea, por eso ese pozo hasta la fecha se llama así, el pozo del juramento. Esas son las cosas grandes que vemos en la Escritura, que cuando la leemos decimos, oh, qué tremendo es nuestro Padre Celestial, que hace cosas maravillosas que nos dan a conocer que le servimos a un Dios muy, muy grande. Amén. Entonces, ahora sí estamos listos para entrar a la prédica en sí. Como vieron en la imagen, porque quiero felicitar a la persona que hizo la imagen muy, muy ilustrativa. Definitivamente me impactó porque rescató lo que la Escritura dice. Y voy a leer porque quiero ser muy claro en lo que voy a leer, porque Dios me hablaba tanto y yo espero que Dios te hable también tanto para que tú veas la verdadera fe, a dónde va y cómo es que debe proyectarse, cómo debe ser en nuestra vida. El artículo 22 del 1 al 19, Génesis 22 del 1 al 19, dice, Dios prueba a Abraham, la gran prueba de fe de Abraham. Dice que después de todo el juramento que hizo Abraham con Abimelech, después de un cierto tiempo, Dios probó la fe de Abraham. Ya Isaac estaba más grandecito, ya lo había circuncidado, ya lo estaba entrenando, etc. Dice que llamó Dios a Abraham y él respondió, sí, aquí estoy. Y Dios le da una instrucción rápida y concreta, clara. Le dice, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Eso fue todo lo que le dijo. No hubo diálogo, solamente recibió la instrucción y Abraham, el padre de la fe, al día siguiente, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Le dijo, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. ¿A dónde se fue? A adorar. Para Abraham era muy claro que el sacrificio de lo que Dios le estaba pidiendo era una adoración para él. Y volveremos enseguida. Esa palabra, y volveremos enseguida, tiene mucho significado para un hombre de fe y para nosotros también debe tenerlo. Porque Abraham nunca perdió de vista la palabra de Dios, la promesa. Grábate eso, porque lo que está diciendo ahí es profético y también determinante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Eso está en el versículo 5, en la última parte. Versículo 6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre,
Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y Abraham le respondió, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Isaac caminaba tanto con su padre que él sabía perfectamente porque estaba pequeño, pero le pregunta, ¿dónde está la ofrenda, el cordero? O sea que prácticamente esto quiere decir que Abraham hacía sacrificios por los pecados, por las cosas. Había cierta cultura de sacrificio. Por eso que el niño, siendo tan pequeño, estaba preguntando por la ofrenda. Abraham no le miente. Abraham no le miente. Abraham le dice, lo instruye, que Dios proveerá. Otra acción de fe que vemos en Abraham al decirle a su hijo que pues el Señor proveería la ofrenda. Seguimos entonces. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Ojo, que en la lectura, leyendo un poco de historia, dice que por qué ató, por qué se dejó atar, porque ahí no vemos que ponga resistencia, ni mucho menos el niño, porque estamos viendo la sumisión de lo que estaba ocurriendo ahí. Yo pienso que en ese momento también la fe estaba siendo transmitida. Mire, es un cuadro espiritual, es un cuadro que usted puede ver muchas cosas pasando en ese momento espiritualmente. Usted lo puede percibir en el espíritu, yo lo percibí en el espíritu. Porque la humildad, la tranquilidad con la que Abraham estaba orando, le transmitió a Isaac y dejarse, o sea, no hubo emociones en ese momento, no hubo temor, no hubo inseguridad frente a un acto espiritual que se estaba dando. O sea, ¿cómo debemos actuar durante la prueba? Con sabiduría, con sensatez, no emocional. Si le ponemos en la prueba emociones, vamos a fracasar. No le pongamos a la prueba emociones. Pongámosle oración, pongámosle actitud espiritual. Oración. Yo me imagino a Abraham orando en ese momento, reclamando la promesa, mirando la promesa. Esa es la parte importante que yo veo ahí, que Abraham en todo momento, desde que recibió la orden hasta este momento donde él estaba prácticamente a punto de sacrificar a su hijo, él siempre mantuvo sus ojos puestos en la promesa. Si lo hubiera puesto en la muerte de su hijo, tal vez no lo hubiera hecho. Pero él siempre mantuvo sus ojos puestos en la promesa. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos, amados? Que nosotros, cuando vamos a entrar en una prueba, porque estamos siendo probados, todos los días estamos siendo, esta pandemia es una prueba de fe para los que estamos en la fe. No voy a hablar de los demás, pero para mí, por lo menos, es una prueba. Y la he visto, estar encerrado aquí, oiga, estar encerrado en casa, ¿no? Sin salir y esas cosas, también te levanta, te cripa los nervios. Las primeras semanas que pasé enfermo, atormentándome, pensando que podía estar enfermo. Cuando uno se enfrenta a este tipo de pruebas, van a haber muchas circunstancias, pero ¿saben cómo uno puede salir adelante? Cómo la salida de esto está en la misma escritura. Y fue guardando la calma. Por eso no te alteres, tranquilo. Dios está en control. Dios no ha perdido el control de las cosas. Por lo tanto, ahí vemos cómo Dios obró en la fe de Abraham y Abraham fue prácticamente probado. Pero vamos a seguir. Dice, luego ató a su hijo, Isaac, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Imagínate tú que ya tenía el cuchillo listo para sacrificar. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo.
Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en el matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. ¿Qué veo ahí, hermano? Veo que ya, cuando él levanta el cuchillo, ya él tiene que haber cerrado los ojos y decir, aquí vamos para adelante. Yo me imagino que no estaba viendo a Isaac. Lo que estaba viendo era la promesa. La promesa que Dios le había hecho de hacer de Isaac una gran nación. De la descendencia de Isaac saldría Israel, la promesa de Dios. También veo otra cosa, veo el acto profético. Viendo cómo el justo pagando por los injustos. El sacrificio. Siempre un sacrificio demuestra eso. Demuestra que hay un inocente pagando el sacrificio. Y vemos a Cristo. Yo veo a Cristo. Isaac y Jesús, sinónimos de Cristo. Por eso digo siempre que en la Escritura, en la Torá, siempre vemos a Jesús. Él está siempre. En toda la Escritura, en toda la ley, siempre aparece Jesús. Como sombra profética de lo que iba a venir. Nosotros estamos aquí solamente para disfrutar eso. Para poder entender cómo desde esa época, desde ese sacrificio, desde el libro de Génesis, ya Dios estaba permitiéndonos mirar a Jesús, a Yeshua. Entonces sigue diciendo, entonces Abraham levantó los ojos y vio el carnero enredado en los cuernos, así como lo sacrificó. Y dice el 14, Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio, el Señor proveerá. En ese momento el Señor será el que provee. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Y el Señor le dijo, ya me has obedecido y no has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Juro por mi nombre, Dios jurando, juro por mi nombre, que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de las orillas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Berseba, donde Abraham siguió habitando. Esta parte que acabamos de leer, hermano, fíjense cómo empezó. ¿Se acuerdan que le dije, allí adoraremos y volveremos enseguida? Ya estaba manifestándose la fe de Abraham. O sea, Abraham nunca perdió de vista que él regresaría con su hijo. Porque el Dios que le servía a Abraham era capaz de que si moría Isaac, lo iba a resucitar. Sinónimo de la resurrección de Jesús, de Yeshua, al tercer día. O sea, espiritualmente estaban pasando muchas cosas espirituales en ese cuadro que tú ves ahí. Cuando tú veas ese cuadro de Isaac, de la obediencia, te vas a dar cuenta que todo se trata en la Escritura de obediencia. Por eso que cuando tú enfrentes una prueba, recuerda que te tienes que mover en paciencia porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea, la prueba de nuestra no es enfrentar ni flagelarte, ni mucho menos. Es resistir en fe, basada en la promesa. Resiste en la promesa. Por eso tienes que estudiar la palabra. Las promesas de Dios son las que te van a hacer resistir y aprender paciencia.
porque te vas a volver más sabio y paciente solamente estudiando las promesas de Dios y creyéndolas. Esa es la enseñanza del día de hoy, hermano. Nos muestra el Señor cómo a través de la prueba de Abraham, de dar su único hijo, hermano, todo lo que tenía, todo lo que Dios le había dado en ese momento a Isaac, lo estaba devolviendo, lo estaba entregando. Sin importarle si regresaría o no regresaría. Es más, él declaró por fe que sí lo haría, sí regresaría con su hijo. Algún suspicaz diría, no, pues seguramente Dios le dio una notita, le dijo, no te preocupes, yo te lo voy a regresar sano y salvo. No fue nada de eso. Abraham era un hombre espiritual. La espiritualidad de Abraham se medía por la fe que él tenía. Mujer y hombre de Dios que tú estás escuchando, tu fe se va a medir por lo que tú creas en él, por tu obediencia, por la paciencia que tú estás dispuesto a desarrollar creyéndole a Dios. Esas son las pruebas de fe. En la actualidad se vuelven a cumplir. Cuando viene una prueba, ¿de qué se trata la prueba? De algo que tú amas mucho, de algo que tú quieres mucho. O sea, las pruebas de Dios son las que vienen, las que Dios te pide algo grande de ti. Puede ser un pecado que se le satisface a tu carne, esa es tu prueba. Puede ser alguna circunstancia que has atesorado, un ídolo que has atesorado en tu corazón. Te lo están pidiendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pelear o vas a hacer como Abraham? Señor, tú me darás algo mejor. Tú sabes lo que necesito. O sea, en otras palabras, hermano, tenemos mucho que aprender de lo que vivió Abraham e Isaac. Isaac nos enseña la posición de Cristo y Abraham nos enseña cómo Cristo enfrentó su posición al desprenderse de todo. El sufrimiento de Abraham y de Isaac representan cuán duro es para cada uno de nosotros pasar una prueba. Pero así como es duro pasar por una prueba, entregar algo, también la recompensa es grande. Por eso que nuestro enfoque tiene que estar en la recompensa, en la promesa de Dios. Si nosotros entramos a una prueba sin promesas, estamos desarmados. No tenemos nada, solamente sufrir en el alma. Por eso que hay tanta gente que sufre en el alma. Su corazón está destrozado porque ha entrado a una prueba sin promesas. Cuando tú entras a una prueba, como entró Abraham a esa prueba de vida tan grande, él entró con promesas. La promesa de ser una gran nación, la promesa de que su descendencia sería como las estrellas, como la arena. Abraham jamás quitó los ojos del resultado de su promesa. Pastor. El mensaje de hoy es: no dejes de buscar las promesas en la Escritura. Sí, dígame, Lucho. Qué tremendo lo que dices, porque él es un padre a excelencia y él antes de la prueba siempre te da promesas. Ninguno de los hijos, ninguno de nosotros podemos decir que hemos entrado a una prueba sin promesas. Siempre él nos da primero la promesa para sostenernos durante la prueba. Así es. Esa es la razón por la cual les dije que hoy veríamos algo, que Dios nos daría una herramienta poderosa. Encuentro con Dios. Gente que está haciendo esto, tú no entres nunca a una prueba. Si ya estás en la prueba, llénate de sus promesas. Rescata todas esas promesas y afírmate en ellas. Ellas son las que te van a desarrollar tu paciencia en primer lugar y por ende va la victoria.
Porque paciencia, ¿qué cosa es? Esperar gozosamente. Aprender a esperar gozosamente. La paciencia te enseña, te desata el gozo. ¿Por qué? Porque a medida que tú estás estudiando y te vas regocijando en las promesas de Dios, vas descubriendo cuántas cosas grandes tiene Dios para ti. Podemos leer muchísimos versículos en la Escritura que hablan acerca de este mismo asunto, acerca de cómo Dios trabaja las pruebas y con promesas, pruebas y promesas, pruebas y promesas. Pero lo rescatable en este día, lo más importante para nosotros en este día es entender que Abraham nos dio una gran lección de vida. Abraham, como padre de la fe, fue a la prueba. Eso es lo que yo he descubierto hoy al leer, al estudiar. Lo que me mostró el Señor es que Abraham nunca fue a la prueba sin una promesa clara. Cuando él escuchó la orden expresa de Dios, él ya revisó su libro de promesas y dijo, no, Señor me ha dicho que aquí hay una gran nación, así que yo le voy a creer a él. Mira qué tremendo. La prueba se trata de eso, de que crees o no crees. Abraham decidió creer. Yo me imagino cómo estaría Sara. Ahí no habla nada de Sara. ¿Saben por qué no habla nada de Sara? Porque Sara estaba hecha un manojo de nervios. Sara estaba sufriendo en la casa. Sara no tenía la misma fe de Abraham. Por eso no la menciona. Menciona la fe inquebrantable de Abraham. La obediencia de Abraham. Porque él no cuestiona nada, él no argumenta nada como argumentó con el asunto de Lot. Él no argumentó, él simplemente se levantó temprano al día siguiente, preparó todas sus cosas y se fue con su chamaco. Él no cuestionó nada. Él ni siquiera se puso a pensar. Y fíjate que el niño le pregunta, ¿dónde está el cordero? Y mira la respuesta sabia que le da. El Señor proveerá. ¿Y eso dónde está? Esa respuesta ¿dónde está? Está en la Escritura. ¿Quién es nuestro proveedor? ¿Quién dice la palabra de Dios? ¿Quién dice las promesas de Dios? Que es el que te provee, no es Dios. Entonces Abraham estaba hablando palabras de vida. Dios proveerá. Y Dios proveyó. ¿Qué estás esperando? Esta pandemia dice que va a dejar pobreza, que va a traer un sinnúmero de cosas malas. ¿A quién le vas a creer? ¿Qué promesas vas a creer? ¿Qué promesas vas a aplicar a tu vida? ¿Las de Apocalipsis al final? ¿O vas a aplicar las de hoy? Las que Dios te está mostrando en tu intimidad con Él, porque esas promesas van a ser mostradas en la intimidad que tú tengas con Él. No salgas ahora a buscar un profeta que te cuente. No, esas son para ti en el privado, en tu intimidad. Dios nos dijo que al principio del año tenemos 4 meses para cultivar la intimidad. En esa intimidad Dios te va a hablar sus promesas. Mira el conteo de Homer. Estamos hablando promesas. Las estás agarrando, las estás asumiendo para ti. Estás enfrentando tu prueba en esas promesas. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos amados. Ahí es cuando nosotros vamos a ver la gloria de Dios. La gloria manifestada en nuestras vidas. Nada nos va a faltar. Él proveerá. Él va a proveer. Él provee salud, provee alimento, provee techo, provee trabajo, provee todo. Todo viene de Él. Todo es para ti. Dejemos de ser flojos espirituales y metámonos a escucharlo a Él. Él es nuestro Padre. Él es nuestro proveedor. Él es el que nos cuida, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Ahí es que tenemos que vivir metidos en Él. Cuando vives metido en Él, entonces todos los pronósticos, todo lo que te digan, no
afecta. Porque primero son las promesas de Dios. Ahí está el caso efectivo de Abraham. Abraham e Isaac mencionaron, hicieron y cumplieron. Vieron cumplida la promesa de Dios. Por supuesto, porque al final el Señor reitera, es más, no reitera, le jura a Abraham que todo lo que le dijo lo va a cumplir. Y yo pregunto, ¿Dios ha dejado de cumplir algo de lo que le prometió a Abraham? No. El pueblo de Dios es el pueblo más grande que existe en esta tierra. Los seguidores de Dios somos mucho más que los seguidores del diablo. Entonces la promesa está cumplida y sigue cumpliéndose. El final, ¿para quién es? Es gloria para nosotros. Ahora vive como un hijo de la promesa, no vivas como un demonio, creyéndole al diablo sus mentiras. Vive creyéndole a Dios. Estudia sus promesas, estudia su palabra. Ahí está todo lo que necesitas. Gloria al Señor. Yo espero que pues este mensaje te haya llegado profundamente, como caló mi corazón, como entendí, que no me voy a volver a presentar a una prueba, si no me van a desaprobar. Me acuerdo que cuando tenía que presentar un examen, una prueba también, yo tenía que estudiar. ¿Y qué estudiaba yo? Estudiaba las materias, pero también no entraba, si yo entraba al examen pensando que lo iba a perder, lo perdía. Pero cuando entraba pensando que lo iba a ganar porque había estudiado, lo ganaba. Así mismo es. Yo voy a entrar en fe en cada prueba que me preste el Señor. Primeramente, habiendo hecho mi tarea. ¿Cuál es mi tarea? La palabra de Dios, mi tiempo de oración con Él, intimidad con el Señor, y me voy a presentar y voy a salir aprobado. Voy a ganar esa prueba, porque voy a permanecer en el Señor. Hermanos, los amo, los bendigo. Vamos a orar. Padre amado, yo te doy gracias en esta noche, porque ha sido grande tu amor y tu misericordia para mostrarnos tu verdad, Señor. Señor, ayúdanos a entender que tus promesas son sí y amén, y que en ellas solamente vamos a ver reflejado éxito, victoria, triunfo, Señor. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a permanecer en ti todo el tiempo, agarrado de ti, de tu palabra poderosa, Señor, confiando todo el tiempo en ti, Señor. No podemos seguir diciendo que tenemos fe si no escudriñamos tu escritura, Señor. No podemos seguir diciendo que tenemos fe si no creemos lo que tú dices en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a grandes, pequeños, chicos, Señor, a entender el mensaje de que la prueba la vamos a sobrepasar solamente creyendo en ti, Señor. Creyendo tu palabra, creyendo lo que tú hablas, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Esta semana que estamos empezando, Señor, te pido que la bendigas grandemente, Señor. Que bendigas a todas las personas, Señor. Todas las personas que te aman, que te bendicen, que quieren sacar adelante sus familias, Señor. Oro por los enfermos, Señor. Oramos por los enfermos, Señor, para que sean sanados. Oro por las finanzas de los negocios, Señor, para que se levanten, Señor. Oro por los trabajos de los hermanos, Señor. Oro por las situaciones emocionales de cada uno de mis hermanos, las mías propias, Señor. Todas, Señor. Señor, por la economía del país, por el presidente, Señor. Por las autoridades, Señor, para que sean sabias haciendo sus decisiones, Señor. Por las autoridades espirituales, Señor, para que prediquen tu verdad y que se dejen de estar predicando cosas que tal vez no aportan, Señor, para sus vidas. Señor, por la iglesia, Señor, levanta la iglesia, Señor. Padre, por las actividades que estamos haciendo, Señor, acerca del conteo del Omer, Señor, acerca del estudio de la Parashá, Señor, del Shabbat, Señor, las fiestas, Señor. Señor, que cada día tu pueblo, Señor, siga entendiendo que eso está ahí porque tú lo pusiste, Señor. Y no lo has abolido, Señor, está ahí para cumplirlo, para bendiciones, Señor. Señor, gracias por los matrimonios, gracias por los adolescentes, gracias por los niños, gracias por los jóvenes adultos, Señor. Gracias por todos, por los hombres y mujeres de Dios, Señor, que día a día, Señor, buscan tu presencia, Señor, y ahí se mantienen, Señor. Oro también por los pastores, Señor, por los amigos pastores,
por los compañeros pastores, Señor, por las personas que se han apartado, Señor, por aquellas personas que están desubicadas, Señor, para que se alineen, para los que se han apartado, regresen, Señor. Señor, oro por tu pueblo, Señor, para que tú en este tiempo, Señor, se cumpla otra promesa más, Señor, que en los últimos tiempos, Señor, te derramarás de tu Espíritu, Señor, sobre toda carne. Eso es lo que queremos, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre toda carne, Señor. Gracias, Papito Dios, te amamos, te bendecimos, Señor. Bendigo a la congregación, Señor. En el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo. Recibe la llenura del Espíritu Santo y disfruta este tiempo.